Sean todos bienvenidos a este tiempo de un descanso para el alma. El domingo estuvimos compartiendo acerca de las puertas que son abiertas en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién recuerda? ¿Quién estuvo en este sermón el domingo? Lo pueden ver también por las redes. Hablamos de 7 puertas que se abren en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo me ha venido guiando a que siga profundizando en este tema, recordando que Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar y Él cierra puertas que nadie puede abrir. Yo quisiera compartirles acerca de una puerta que hay que cerrar y que si queremos ver la gloria de Dios necesitamos concentrarnos en cerrar esa puerta, y es cerrando la puerta del orgullo. El orgullo realmente es un virus, es una conducta muy perjudicial para el ser humano. Algunos han dicho, no sé si usted ha escuchado, que dicen que antes de la caída viene el orgullo, pero es peor que eso. A veces descontextualizan el texto. No es que el orgullo desencadena en la caída, sino que el orgullo termina en la destrucción. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia, que es prima hermana del orgullo, antes de la caída. Pero el orgullo trae como consecuencia, como resultado, la destrucción. Por eso necesitamos responsabilizarnos de cerrar la puerta del orgullo. Hemos venido trabajando o estudiando y predicando el tema de abrir puertas. ¿Quién quiere puertas abiertas? Obviamente queremos puertas abiertas. Y muchas personas a veces dicen que en estos tiempos las puertas se le están cerrando para cosas buenas. Pero yo creo que así como es de importante abrir puertas, es igual de importante cerrar puertas. Y necesitamos nosotros cerrar la puerta del orgullo. Porque cuando uno permite que en su vida esté el orgullo gobernando, esté el orgullo reinando, esté el orgullo tomando el control, está abriendo la puerta al espíritu del anticristo. Cuando uno cierra la puerta del orgullo, cierra la puerta al espíritu del anticristo, al espíritu de Satanás. Y hay que cerrar esa puerta, porque si se abre esa puerta del orgullo, nos va a conducir al infierno. Segunda de Tesalonicenses, la carta escrita a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos revela cuándo va a ser la venida o cómo va a ser la venida del Señor por su iglesia, cuando seremos reunidos a encontrarnos con Él. Y dice así: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una claridad. ¿Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él? No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Y allí es donde aparece el orgullo. El orgullo nos impide someternos a la voluntad de Dios. El orgullo nos impide someternos a la voluntad de Dios y nos abre la puerta a la rebelión. Y dice que el día del Señor vendrá, pero antes vendrá una gran rebelión contra Dios. O sea que en los últimos tiempos va a haber una gran proliferación de orgullosos, de altivos,
de arrogantes. Y dice, y se dé a conocer el hombre de la anarquía, que es el anticristo. Aquel día que trae destrucción, aquel que trae destrucción, el hombre de anarquía, el anticristo, se exaltará a sí mismo. Miren la conducta del anticristo: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Una característica propia de los últimos tiempos y del espíritu de anticristo y del mismo anticristo es que es orgulloso, arrogante, se autoexalta. Y estamos en tiempos donde hoy en día la arrogancia, el ego, el yo está realmente reinando, y esto está antecediendo más bien al anticristo. Dice el versículo 9: este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Mira que hay una característica de los últimos tiempos, de esas personas orgullosas, y es que esas personas, por el orgullo, se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Se niegan a aceptar la verdad de Jesucristo. Se niegan a someterse a Jesucristo y se niegan a creer en la verdad de la palabra de Dios. Una característica del orgullo es que la gente no quiere gastar tiempo o invertir tiempo en estudiar la palabra de Dios ni en exaltar a Jesús. Por eso hoy la palabra nos está exhortando a que nosotros tomemos más tiempo en amar y valorar la palabra de Dios. Hemos hablado desde que abrimos nuevamente la iglesia que la palabra de Dios es nuestro mayor tesoro. Realmente una llave que abre puertas y que nos permite caminar con el poder y bajo la autoridad de Dios es su palabra. Y entre más nosotros valoremos su palabra, más entonces conocemos los propósitos de Dios para nuestra vida. Y entre más nosotros amemos su palabra, más aprendemos a que se aumente nuestra fe. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, y hemos aprendido también a proclamar la palabra de Dios. Hay muchas personas que hoy están escuchando la palabra del diablo, que los llena de egolatría, que los llena de orgullo, que los llena de mentiras. Y en los últimos tiempos el diablo va a querer decirle a las personas: qué tan bueno eres un Dios, eres una reina, no necesitas cambiar, sigue así como vas, no tienes que arrepentirte de nada, eres muy perfecto como eres, no luches por tus ambiciones y deseos pecaminosos, no los cambies. En los últimos tiempos Satanás va a empezar a predicar un evangelio de orgullo, un evangelio de altivez, de egolatría, donde se buscará sustituir a Dios y se pondrá o el diablo o la persona, porque será un tiempo de rebelión. Y estamos en tiempos donde la gente no quiere obedecer su palabra, pero les cuesta fácilmente obedecer lo que dice otra persona, lo que dice una religión, pero no quieren obedecer su palabra. La escritura dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece. ¿A quién obedezco yo? ¿Lo que diga la religión o lo que diga su palabra? Su palabra. Es más, el apóstol Pablo dice que su palabra, aquel que le quite
una coma o una tilde o le añada es un anatema, es un maldito. Por eso nosotros necesitamos aprender a amar la Escritura, amar la palabra. Algo bueno que ha traído estos tiempos de pandemia es que mientras estuvimos en la cuarentena abrimos cursos. Y he venido dictando el curso de Juaninas, donde estudiamos el Evangelio, después las cartas y ahora estamos en Apocalipsis. Y ha sido un estudio juicioso, ha sido un estudio un poco largo, pero valioso, importantísimo. Hemos aprendido a amar la instrucción de Dios y a entender el privilegio que tenemos de conocer su Evangelio, de conocer su palabra. Aquellos que se niegan a aceptar la verdad que los salvará, escucharán las mentiras del diablo, del anticristo, porque están llenos de orgullo. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado, porque si nosotros no cambiamos como iglesia, la iglesia será engañada por el espíritu de anticristo. ¿Quiénes están haciendo el curso de Juaninas o quién hizo el curso de Juaninas? En la carta de Juan, en primera carta de Juan, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla de cuidado con los anticristos. Y una característica del anticristo es que va a salir de la iglesia, va a tener un conocimiento religioso. Y realmente el peligro es personas que no quisieron permanecer bajo la cobertura y la dirección de la palabra, que no quisieron empeñarse en conocer la verdad de Dios, sino que empezaron a inventar otro evangelio. Se salieron del estudio de la palabra, de la dirección de Dios, y ellos empezaron a inventar sus propias doctrinas, que son doctrinas de demonio, que lleva a la egolatría, a sustituir a Dios. Cambiaron a Jesús por otras cosas y realmente allí es donde vendrá la destrucción. Por eso nosotros tenemos que aprender a valorar más la palabra que la televisión. Tenemos que aprender a valorar más la palabra que los paseos. Valorar más la palabra que de pronto las películas o los hobbies. Hay gente que dice, no, pastor, es que yo estoy en un hobby, estoy de paseo. No, pastor, es que yo tengo mi tiempo con mis amigos. ¿Cuánto tiempo inviertes a la televisión? ¿Cuánto tiempo inviertes a tus hobbies? ¿Cuánto tiempo inviertes a otras actividades? La palabra de Dios nos conducirá a la vida y a permanecer siempre en el camino correcto. Su palabra y su instrucción nos guiará para abrir puertas de bendición para nuestra vida, naturales y sobrenaturales. Por eso dice el versículo 11 de segunda de Tesalonicenses 2, que por lo tanto, porque se negaron a escuchar la palabra, por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán sus mentiras. Dios mismo, al ver que desprecian la palabra, al ver que rechazan la sana doctrina, al ver que se llenan de orgullo y no quieren escuchar la voz de Dios y el propósito de Dios, Dios mismo se encargará de que sean engañados. Porque si nosotros realmente negamos aceptar la verdad de Dios, vamos a aceptar la mentira de Satanás. Y esa mentira de Satanás tiene que ver con la primera mentira con la que Satanás destruyó a la humanidad. Cuando vemos lo que le dijo la serpiente antigua a los primeros seres humanos, Génesis 3, 4 al 6, cuando empieza a preguntarle la serpiente a Eva que Dios les había prohibido comer de los árboles, y ellos dicen, no, de los árboles no, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no podemos comer porque moriremos, dijo el Señor. Esa era la palabra que tenía Adán y Eva. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué les dijo Satanás? No morirán. Eso es mentira. No valoren la palabra, no le crean, no morirán. Dice, respondió la serpiente a la mujer,
Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Dice que la mujer quedó convencida, porque cuando tú no aprendes a convencerte con la palabra de Dios, la palabra del diablo te parece muy convincente. Y el orgullo nos lleva a desobedecer a Dios, a rebelarnos contra Dios, a querer ser igual a Dios. Y empezamos nosotros a decir, oye, pero ¿por qué no prestarle atención al diablo? Hasta razón tiene. Y entonces ella dice, quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Empieza a entrar la razón, los argumentos. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también lo comió. El esposo ni pensó. Ese se lo fue comiendo de una vez. Ese no tuvo la oportunidad ni de razonar ni de nada. Él se tuvo menos capacidad de análisis. Por eso nosotros necesitamos aprender a ser humildes y a encontrar la puerta, como les compartí el domingo pasado, la puerta que abre la enseñanza de Dios. Hay que reconocer que nosotros no nos la sabemos toda, que Dios se la sabe todas, que Él es la fuente de la sabiduría, Él es fiel, verdadero, justo, santo, y Él nos dice lo que es verdad, y Él nos dice lo que nos conviene. Por eso hay que tener mucho cuidado de escuchar las serpientes. Hay que ser humildes para con Dios, pero cerrar nuestros oídos a los comentarios que salen de su verdad. Y el orgullo nos saca de la verdad de Dios, nos saca de la verdad del Evangelio como segundo punto. Entonces, lo primero es que el orgullo nos cierra la puerta. Si no cerramos la puerta del orgullo, abrimos la puerta al anticristo, a su mentira, a su engaño, y nos saca de la verdad del Evangelio. Hay muchas iglesias hoy en día y muchos predicadores que enseñan un evangelio donde tú eres el rey, donde tú no llegas a la iglesia a decir, Señor, hágase tu voluntad, sino donde tú llegas a la iglesia a decir, Señor, haz mi voluntad. Y hoy en día la gente está creyendo que es así. Viene a la iglesia con una lista de peticiones. Viene a la iglesia a decir, Señor, haz mi voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Cuando el evangelio es, Señor, enséñame a conocer tu voluntad y hacer tu voluntad, que venga tu reino. Pero hay mucho evangelio hoy en día que nos enseña a que nosotros somos los reyes y que nosotros le damos órdenes a Dios, que nosotros tenemos la manera de lograr nuestros caprichos y deseos y no nos involucramos en el propósito de Dios, no nos arrepentimos. Es un evangelio lleno de arrogancia y de altivez. Y hasta tú ves que en la misma comportamiento y en la conducta como se predica, es un comportamiento de arrogancia y altivez. Yo al Señor le mando, yo ordeno y Dios me hace caso. Y uno dice, tiene un Dios que es un sirviente. Y sabes, muchos enseñan eso y hay que tener mucho cuidado porque ese no es el verdadero evangelio. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios es todo lo contrario a la arrogancia y a la altivez. Dios es manso y humilde. Y sabes, hoy necesitamos nosotros entender que el concepto de la mansedumbre y la humildad es un concepto que nosotros lo tenemos como por poco. Es que ser manso y ser humilde es ser bobo. Y eso nos ha enseñado este mundo orgulloso y arrogante. Satanás nos ha adoctrinado a la humanidad a pensar que el que es humilde y es manso es tonto. Y sabes,
la mansedumbre y la humildad es poderosa, porque es una de las características de Dios. Nos enseña el Señor a ser mansos y humildes. Y por eso les compartí que en el Apocalipsis, en el capítulo 3, hay una iglesia que es la iglesia de la Odisea, que cambió el evangelio por la riqueza, por la egolatría, por el materialismo. Dice la iglesia de la Odisea 3, capítulo 3 de Apocalipsis 17 al 18, dice: tú dices, soy rico. Decía la iglesia de la Odisea, tengo lo que deseo. Y hoy en día hay un evangelio que dice, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Deseas plata, oro, riquezas, abundancia? Pero no se habla de buscar primeramente el reino de los cielos, de arrepentirse. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que deseo. Esta iglesia era próspera. Y no es que la prosperidad sea mala, sino que habían convertido la prosperidad en su fin, en su propósito. Y la prosperidad no es un fin. La riqueza no es el fin. Es un medio para adorar a Dios. No es el fin. Es un medio. El mismo Juan dice en la tercera carta de Juan, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que todo te salga bien y que prosperes así como prosperas espiritualmente. Una prosperidad integral. Pero esta iglesia se había quedado en la prosperidad material. Tengo todo lo que deseo, no necesito nada. Y hay gente que dice, después de que yo tenga plata, no necesito nada. Después de que yo tenga salud, necesito plata, no necesito más nada. Me voy de la iglesia. O sea, ellos estaban ya que cerraban la iglesia, porque no necesitaban ni a Dios. No necesito nada. Y dice la palabra, y no te das cuenta, esto es un mensaje de Cristo a esa iglesia, y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro puro, refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente rico. Y también compra de mi ropa blanca, limpia, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo. Y ponte colirio en los ojos para que te los cure y recobres la vista. Hay que tener mucho cuidado porque el orgullo, la altivez nos ciega, no nos permite caminar bajo la sabiduría de Dios, sino nos ciega y nos hace caminar bajo la ceguera de este mundo, bajo la doctrina del anticristo. Hay mucha gente que cree que lo logró todo con tener plata, con ser próspero. Ya lo logré todo. Y mira a los demás como por debajito del hombro porque cree que ya lo consiguió todo. Hay gente que cree que lo consiguió todo porque tiene unos grados o unos cursos o unos niveles académicos. Tengo una maestría, soy un PhD, ¿un qué? Un doctor. Ahora hay un postdoctorado. ¡Oh, Dios mío! Dice el Señor, no seas infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay gente que dice, mira, esa camisa es marca tal, tengo zapatos marca tal, tengo un carro marca tal, pero es miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque a Dios no lo vamos a impresionar con lo que tenemos. Cuando llegues al cielo, ¿qué vas a decir? Tuve un carro marca tal, tuve una empresa tal, tuve unos negocios tal, me vestía con ropa tal. Necesitas entender que Dios espera que camines en la verdad del tesoro que nos ha dado, su palabra. Ahora, yo hago claridad y es obvio, no es que esté mal tener riquezas, no es que esté mal vestirse bien, no es que esté mal tener cargos importantes o grados académicos.
Es el fruto de la bendición de Dios y capacidades que Dios te ha dado. Es muy importante. Pero en eso no está centrado el tesoro de la salvación. No por eso vamos a llegar al cielo. No por eso nuestros pecados son perdonados. No por eso tenemos paz. No por eso ya lo tenemos todo. Porque si fuera por eso, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué Dios se despojó de su forma de Dios y se hizo hombre y murió en una cruz? No era para eso. Era para librarnos del engaño de este mundo, de la arrogancia y de la altivez. Como tercer punto, el orgullo entonces nos cierra puertas para poder acercarnos a Dios. Habíamos hablado de la puerta de la enseñanza y de la dirección de Dios, que se hable en el nombre de Jesús, la sabiduría. Y aquí vemos también, habíamos hablado de la puerta que nos acerca a Dios. Pero el orgullo nos cierra esa puerta para acercarnos a Dios. Salmo 138, versículo 6 dice: aunque el Señor es grande, es el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distantes de los orgullosos. Usted quiere estar cerca de Dios, sea humilde. Porque Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Los orgullosos están lejos. Para acercarnos a Dios necesitamos acercarnos con humildad. Y tenemos que aprender a ser humildes. Pero ¿y entonces cómo hacemos para ser humildes? Señor, ¿tú por qué me diste el orgullo? No. O hazme humilde. La humildad requiere de que tú y yo nos responsabilicemos en desarrollarla. ¿Me explico? Santiago lo dice mejor. Santiago 4, 7 al 10. Dice: así que humíllense. ¿Qué hay que hacer? Humillarnos, o sea que es nuestra responsabilidad. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, quien es orgulloso, y él huirá de ustedes, dice. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero ¿qué hay que hacer para que Dios se acerque a nosotros? Con humildad. Yo no voy a llegar a Dios. Y recuerdo un hermano que conocí hace un tiempo, obviamente no de acá. Cuando yo estaba pequeño, escuché a un hermano que con qué arrogancia y decía: Señor, escúchame, te estoy hablando. Yo, uy, te está regañando a Dios. Mire, yo me iba porque yo sentía, cuando uno ve este texto, Dios no se acercó por allí. No se acercó, le hablaba a Dios como regañándolo, como que te hablo yo y te me presentas. No, yo creo que Dios llegaba: ay, no, pues, dígame. ¿Usted cree que Dios escuchaba a ese? Entonces yo decía: no, este me dañó la oración. Yo me iba a orar a otra iglesia. Porque ahí no llegaba a Dios. Dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Otra vez vuelve y dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces, algo que necesitamos aprender para cerrar la puerta del orgullo es humillarnos. Necesitamos aprender a humillarnos. Y recuerden que Dios no lo hace por ustedes. Nosotros necesitamos decidir humillarnos. Porque no: Señor, hazme humilde. Permite que yo me humille. Humíllate tú. Es nuestra responsabilidad. Por eso dice 2 veces: así que humíllense. Y nosotros necesitamos tomar la decisión o la voluntad
de aprovechar cualquier oportunidad para humillarnos delante de Dios. Ante Él vale la pena ser humilde y humillarse. No pierda la oportunidad. Por eso a mí me gusta mucho, les sugiero, cuando usted vea la oportunidad para humillarse delante de Dios, entienda que hay un poder. Por eso a mí me gusta mucho arrodillarme. Y sugiero que si usted quiere aprender a vencer su orgullo, comience con arrodillarse. Es algo sencillo. Porque hay gente que dice, yo que me voy a arrodillar. Es más, yo he estado en Japón un par de veces. Conozco la cultura japonesa. En Japón todo el mundo es como una humillación, una humillación. Lo que uno diría, pero ¿por qué se humillan tanto? Claro que ellos todo es con humillación, pero por dentro se creen los más inteligentes, los más chachos. O sea, ellos se doblan, pero dicen, no sabes quién soy yo. Ya, siempre es así. Entonces, ellos en su corporalidad son aparentemente humildes, pero en su corazón no son ningunos arrastraditos, son bien fregaditos en su forma de ser. Pero yo sí trato de, con mi corporalidad, aprender a humillarme. Es un consejo que les doy, unos tips. Aquí nosotros, allá en Japón saludan así, y aquí uno saluda. Ya, uno tiene como la costumbre de creer que es por encima del otro. Y ese orgullo es lo que más destruye las relaciones. Muchos problemas en nuestras relaciones es por el orgullo. Yo soy más que tú. Yo soy superior a ti. Yo soy más inteligente que tú. Y que dicen que esa es una manera correcta de educar. Entonces hay muchos que dicen, no, tú eres lo mejor, lo más grande. No le bajes la cabeza a nadie. Tú eres superior. Y necesitamos nosotros aprender a que Dios nos enseña a humillarnos delante de Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo no va a merecer humillación, respeto, valoración? ¿Cómo vamos nosotros a pretender hablarle a Dios así cara a cara? Hablemos. No es igual. Necesitamos aprender a aprovechar cualquier oportunidad para humillarnos. Y todo nuestro ser se resiste a humillarse. Nuestra carne, nuestro cuerpo se resiste a someternos a la soberanía de nuestro Dios. Pero puede ser que cuando oramos, Señor, ayúdame a vencer el orgullo, Dios nos puede meter en circunstancias y en situaciones para vencerlo. Y eso hay que entenderlo, ¿sabe? Por poner un ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces hay gente que viene y lo humilla a uno. Y le sale la carne a uno, este no me va a dejar. Y uno dice, me voy a humillar. No voy a decirle nada. Parte de cuando Dios dice, no tomes venganza, es aprende a humillarte. A veces nosotros queremos responder enseguida a toda agresión, todo maltrato, toda ofensa, porque yo no me voy a dejar. No hay que ser tontos. Pero muchas veces hay circunstancias donde uno tiene que aprender a humillarse. Dios se encarga de eso. Hay una gran bendición y aquí les estoy dando un secreto. Hay momentos donde uno reacciona en automático y puede uno decir, perdóname, me equivoqué. Eso no te hace menos. Eso te ayuda a ser un hijo de Dios. Bienaventurados aquellos que vituperan, persiguen, maltratan por mi causa. El Señor tiene en cuenta la actitud de nuestro corazón humilde. Jesús dice acerca del poder de la humildad. Hay un gran poder en la humildad. ¿Y sabe cuál es el gran poder? Jesús lo dice en Mateo 23:12. Dice, todos aquellos, oiga bien, que se exaltan a sí mismos
serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Vale la pena? El que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Por eso les estoy enseñando este principio, porque no es fácil, no es algo natural. La carne no quiere humillarse. Nuestra naturaleza, nuestra cultura no es de humillarse. Pero cuando aprendemos a humillarnos a nosotros mismos, seremos exaltados. Y hay un hermoso ejemplo en la vida espiritual. Y hay dos personajes que son importantes en la escritura o en la historia de la humanidad. El uno se humilló y el otro se exaltó. Filipenses 2, 7, 11. Jesús dice, sino que se despojó a sí mismo. Jesús fue el que se humilló y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo y se hizo semejante a hombres, y siendo en la condición de hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué le pasó a Jesús? Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta lo más alto que puede haber, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Ven que el que se humilla será exaltado? Ahora muchos dirán, pero es que muchos no se han doblado la rodilla delante de Jesús. Todavía vemos muchas religiones en el mundo, pero eso se está refiriendo al tiempo final, cuando todos resuciten y estén delante del Padre. Ahí verán que tendrán que estar de rodillas y tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Algunos será demasiado tarde para perdición, para condenación, para infierno, y otros gozarán de ir a la presencia del nombre que es sobre todo nombre. Jesús se humilló y fue exaltado a lo sumo, el nombre sobre todo nombre. Por eso nosotros hoy merece el Señor Jesús que nos postremos, que nos arrodillemos a Él, porque Él con su humildad, con su humillación, nos dio salvación, nos dio el perdón. Merece que nosotros nos humillemos, porque Él se humilló para salvarnos. ¿No merece? Claro que merece. No es un Dios impositivo. No es un Dios que está diciendo, yo los creé, arrodíllense. Es un Dios que nos enseña el poder de la humildad, el poder de la humillación. Dios se va a encargar de nuestra causa. Cuando nosotros nos humillemos, yo me humillo y digo, Señor, perdona mis pecados, perdóname, yo no sé cómo pagar, cómo responder ante eso. El Señor dice, yo te voy a levantar, te perdono tus pecados y te nombro mi hijo. Y por eso es importante también cuando nos ofendan, Señor, me ofendieron, me hirieron, me han tratado mal, Señor, yo también lo perdono, Señor. Yo también perdono y yo me libero de esa condición de ofensa, para que tú me levantes, para que tú me ayudes. Pero hubo alguien que hizo todo lo contrario, no se humilló, se exaltó. Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana?
¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas las naciones? Tú que en tu corazón decías: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ay, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. ¿Sabes quién es esa persona? Satanás. Por eso necesitamos cerrar la puerta al orgullo, porque Satanás abrió la puerta al orgullo, quiso ser igual que Dios y cayó del cielo. Por eso es muy importante que en el tiempo, cuando te estén atacando, hiriendo, cuando te hayan herido, te hayan traicionado, te hayan hecho mal, te acuerdes de Cristo y adores al Señor. Les hablé el domingo pasado de Job, un hombre que perdió todo. Dios le quitó la protección y Satanás vino y le quitó todo lo que un ser humano puede soñar. Fue humillado, fue maltratado, lo perdió todo, pero no perdió su humildad ante Dios. ¿Qué hizo? Adoró a Dios. Dios dio, Dios quitó. Desnudo vine al mundo y desnudo volveré. Pero él en su corazón sabía que tenía un Dios misericordioso que lo iba a sacar de su condición. Nosotros necesitamos aprender a que el orgullo nos aleja de Dios. Humillarnos nos acerca a Dios y Él se encargará de nuestros asuntos. Hay una manera de vivir el cristianismo, uno a nuestra manera y otro a la manera de Dios. Nuestra carne se resiste a ser humilde. Nuestra carne en automático es briosa y orgullosa. Pero cuando uno aprende este principio, uno aprende a cerrar la puerta. Por eso yo le sugiero que constantemente se revise para pedirle al Señor que pueda usted desarrollar la humildad y humillarse, acercarse a Dios, arrepentirse, pedir perdón cuando se equivoque. Yo me equivoco. El orgullo no es algo, el orgullo crece como la maleza. Uno la corta hoy y mañana vuelve y crece. Por eso constantemente tiene uno que estar cerrándole la puerta, podando esa mala hierba en la vida de uno. Aprender a adorar a Dios. Por eso venimos a la iglesia, a adorar a Dios. Por eso leemos la Escritura, para conocerle. Por eso oramos, porque forma parte de que no es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, es como Él dice. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a estar bajo tu autoridad. Ayúdanos a ser hijos que se parecen a su Padre. Queremos aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Así que comprometámonos con estar constantemente cortando, podando o desinflando el ego. Tiene muchas figuras, pero le sugiero que aprenda a disfrutar el poder de la humildad. Cerrando la puerta del orgullo, abrirá grandes puertas de bendición para su vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Sabemos que en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza crece mucho el orgullo. No es fácil ser humildes, no es fácil humillarnos. Permítenos entender y tener conciencia de estar siempre humildes delante de tu palabra. Permítenos amar tu palabra, permítenos amar tu dirección y poder aplicarla. Ayúdanos, Señor, a poder caminar con humildad en los momentos cuando el orgullo quiera crecer, subir. Permítenos, Señor, poder tener siempre esa actitud agradable de cercanía a ti. Queremos cerrar la puerta al orgullo para abrir la puerta de la enseñanza, de la sabiduría
y para abrir la puerta de acercarnos a ti. Perdona todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, también a perdonar a aquellos que nos ofenden, aquellos que han herido, maltratado nuestra vida. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, haciendo una obra sobrenatural en nosotros, en el nombre de Jesús. No quiero perder esta oportunidad para, si alguien quiere entregar su vida a Jesús y quiera decir: yo quiero entregar mi vida a Jesús, levante su mano como un acto de entrega al Señor. ¿Alguien quiere entregar su vida a Jesús? Repita conmigo esta oración a Él. Señor, yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz para darme la victoria, para perdonarme mis pecados y cancelar toda maldición. Yo hoy me humillo ante ti. Yo hoy declaro, Señor, que he sido pecador. Te pido que perdones todos mis pecados, que borres mi culpa y que me libres de toda maldición. Yo te doy gracias por esa obra de salvífica en la cruz. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Yo quiero aprender de ti, a ser manso y humilde de corazón. Te pido, Señor, que me selles con tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo me guíe, me enseñe a caminar en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.